señores de la mesa, jóvenes en su mayoría, estudiantes, egresados, abogados, magistrados que también veo, en esta tarde, en una hora un poco difícil, vamos a hablar sobre un aspecto del derecho que concitó la atención hace solo 3 meses, porque en vísperas de concluir el quinquenio del presidente García se gestó una enmienda normativa al Código Penal y, como a veces ocurre, solo un mes y 10 días después esa enmienda normativa parece que dio al traste y regresamos donde estábamos. Se originaron muchos comentarios, todos se sintieron con licencia para opinar. Una de las más ácidas críticas de esta enmienda normativa fue aquella periodista del Canal 4 que salía a las 11 de la noche. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé su nombre. Rosa María Palacios. Yo no sé si fue eso o algún otro tipo de circunstancia que determinó su salida, pero todos opinaron. Y por supuesto no podían faltar también las ONGs que se identifican como defensoras de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero que se encuentran vinculadas sobre todo a casos relacionados con terrorismo o delitos de lesa humanidad. Y juristas, por supuesto, no podían faltar, y también aquellos que emiten su opinión dejando solo su nombre y poniendo su DNI. Y es sobre eso que vamos a hablar esta tarde. Y con la ayuda de ustedes pretendo ensayar una respuesta no tardía, sino inteligente. Sepan ustedes que en esta parte del país, nosotros desde el Poder Judicial siempre hemos buscado dar oportunas respuestas a algunos asuntos del derecho que parecían en toda la nación dubitativos o difíciles de entender, de interpretar y de aplicar, y nunca hemos rehuido nuestra responsabilidad desde la magistratura y desde la docencia para dar siempre una respuesta. La única diferencia ahora es que yo he salido de mi despacho de magistrado y vengo y pretendo hacer esta labor con ustedes, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y va a quedar claro después de esto, y cuando ustedes reciban los materiales para que vean lo que allí se consigna como comentarios, que mucho de lo que ustedes van a decir o opinar guarda relación seguro directa o va a guardar relación directa con lo que han dicho los críticos o han dejado de decir, y por supuesto mucho más, porque incluso ya solo dar una ojeada rápida al auditorio están en condiciones ustedes de establecer una respuesta en mayoría, incluso que la que mereció en su momento la aprobación de esta primera ley que vamos a mencionar. ¿Y por qué he aceptado yo hablar sobre este asunto aparentemente engorroso, difícil, confuso? Porque entre los principales cuestionamientos que se le hizo a esta primera ley que voy a mencionar es el carácter eminentemente político y no jurídico de su gesta, y se vinculó en esta crítica al propio Poder Judicial. ¿Y por qué es necesario que nosotros, utilizando las herramientas del derecho, ustedes jóvenes, todavía seguro la mayoría de estudiantes, puedan identificar algunos conceptos que imagino en la mañana don Javier Villestein habrá recordado a ustedes o algunos habrá ilustrado? Y todo eso nos va a servir. Más o menos, ¿cuál es el contexto? En el mes de junio del año pasado,
la Corte Suprema, los vocales de la Corte Suprema se reunieron en sala plena, que es el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, y se reunieron con una finalidad específica esta vez: proponer enmiendas normativas al Código Penal, propuestas por supuesto contenidas en un proyecto de ley que se presentó ante el Congreso en agosto del año pasado, y que después de seguir sus ritos y procedimientos, finalmente empezó a hacer cuerpo en el mes de febrero de este año, y pasó por las manos de la Comisión de Justicia del Congreso, presidida en ese momento por el congresista de Sousa, y se hicieron consultas que incluyó al propio Ministerio de Justicia, y finalmente el 10 de junio esa propuesta del Poder Judicial de modificaciones normativas, decantada por la intervención de la Comisión de Justicia, finalmente se dio en el Pleno, y el Pleno lo aprobó por unanimidad de los presentes. Eso es un dato que no deben olvidar. Fueron 64 congresistas los que asistieron en esa ocasión, y todos, sin excepción, aprobaron la ley. Y no fue sino hasta el día siguiente, no habían pasado pero 24 horas, y esto originó realmente una situación difícil para el Poder Judicial, dueño de la propuesta legislativa, para el Congreso, o en todo caso para los congresistas que aprobaron la ley, para el gobierno que concluía ya su gestión y que a ese momento ya se sabía quién era el nuevo presidente. Originó una serie de comentarios duros que obligó, como en algunas ocasiones hemos visto, al Congreso a dar marcha atrás. Y un mes, 10 días después, el 21 de julio, 11 días después, el 21 de julio exactamente, muy pocos días faltando para la transmisión de mando, se modificó nuevamente esa ley, y en sustitución de ella se dictó, por supuesto, otra con contenido diferente, o por lo menos en algunos aspectos diferentes. Y los comentarios se refirieron, o mejor dicho, los ataques se refirieron a la primera ley, porque se supone que esta era la que no se condecía con los intereses sagrados de la ciudadanía. Y parece que el clamor ciudadano fue acallado con la emisión de la segunda ley, porque si revisamos nosotros las revistas especializadas no encontramos ya comentarios, críticas, interpretaciones a esta segunda ley, solo la primera. Y parece que las cosas anduvieron bien desde entonces. Pero esta es la ocasión, 15 de octubre del año 2011, no mucho tiempo después, para saber si esto es así. Lo vamos a lograr con ustedes. Estoy hablando, señores, de la ley 29.703 del 10 de junio del año 2011 que les han entregado, y la ley 29.758 del 21 de julio del año 2011. Ustedes, cuando empiecen a revisar el texto de la ley, se los voy a decir en qué momento, van a encontrar que ambas se refieren a lo mismo. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en nuestra jornada del día de hoy, seguro con mucha opinión de parte de ustedes, de toda índole, no hay limitaciones. Vamos a saber qué es lo que pasó, vamos a tratar de descubrir qué tan bueno o mala fue esta experiencia legislativa. Pero antes, una presentación. El día de ayer nosotros, en la primera sala penal de apelaciones de Lambayeque, mi querida sala, dictábamos una resolución en revisión, y se concitó un grupo de gente. Nuestra sala es relativamente pequeña, y era la segunda vez que veíamos ese grupo de gente.
La primera vez para escuchar las posiciones de las partes en el llamado juicio de apelación de una sentencia. Y esta vez para escuchar la lectura de la sentencia que se dictaba ya al final de ese juicio de apelación en segunda instancia o en revisión. Y entonces, los comentarios anteriores a esta oportunidad, el día de ayer, hasta en la prensa, que pasó casi inadvertida, fue: ¿por qué tanto escarnio? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué tanta maldad con un joven trabajador de la administración pública que no quiso sino beneficiar a algunas personas quienes no tenían nada que reclamarle, porque después de todo habían conseguido un empleo y lo único que él había hecho para asegurar el empleo de ellos era cobrarle la primera remuneración? Es decir, ¿quieres empleo? Sí, pero la primera remuneración es mía y después cobras tú. ¿Qué tanto escarnio? ¿Qué tanto problema? ¿Qué tanta maldad con ese pobre servidor o funcionario de la administración pública? Y entonces fue el azar el que puso en mis manos ese caso para presentarlo el día de hoy. Estamos hablando de la corrupción. Es decir, señores, o es que últimamente no salgo mucho a la calle, o es que la prensa que leo no es la misma que siempre he leído, o es que las cosas han cambiado mucho, o es que estoy en una institución donde de lo que menos debe hablarse es de corrupción, porque se entiende implícita. Pero yo creo que eso es lo que quisieron decir estos ciudadanos. O sea, ¿por qué seguro desde la óptica de los magistrados del Poder Judicial teníamos que hacer tanto escándalo por un asunto de corrupción? Quizá dándonos a entender que es un asunto doméstico entre nosotros y que como torongo no come a torongo, debíamos nosotros dejar pasar por alto sin mayores aspavientos un asunto de corrupción. Y entonces me puse a pensar, o han cambiado mucho las cosas o siempre ha ocurrido esto. Y felizmente hay mucha información en el internet y pude actualizar una sospecha sobre los casos de corrupción. Estos forman parte de eso que se llama la cifra negra de la criminalidad. En realidad, hasta ese momento, como experiencia, podría contar, seguro con los dedos de la mano izquierda o derecha, los casos de corrupción que en mis 7 años de magistrado yo he conocido. Seguro, sin equivocar. Es decir, no he visto ni siquiera un caso de corrupción por año como magistrado del Poder Judicial. Entonces, eso por supuesto puede llegar a cualquiera al convencimiento de que no hay corrupción. Y que para qué vamos a entretener 4 horas de un diplomado importante con gente curiosa, con gente inteligente, para hablar sobre algo que no vale la pena, que no merece ser tratado en público, que no puede de alguna manera conectarnos con la realidad, porque es irreal, no hay casos de corrupción, no se ven casos de corrupción. En realidad, sí hay casos de corrupción, y hay muchos casos de corrupción. Lo que ocurre es que la naturaleza del delito de corrupción tiene tales características que, por la comodidad de quien inicia, de quien gesta el acto de corrupción, de quien padece el acto de corrupción, de quien se ve involucrado o beneficiado, por diferentes razones, siempre terminan convirtiéndose en eso que se llama la cifra negra de la criminalidad. Es decir, básicamente, nadie denuncia los casos de corrupción. Lo que decía en forma alguna significa que no exista corrupción en el país. Y entonces ahora sí entiendo por qué esas ácidas críticas de los periodistas como Rosa María Palacio, del ex procurador Gamarra, del IDL, de Justicia Viva y de todos aquellos ciudadanos que tienen allí en internet colgada su opinión con su nombre.
Porque en efecto parece que los operadores jurídicos, abogados, fiscales, jueces, no reparamos en esto que se presenta de manera distinta a la recurrencia en nuestra labor jurisdiccional o fiscal. No se presenta igual en las calles, no se presenta mal como sensación ciudadana, no se presenta igual como sensación ciudadana. Y entonces debíamos admitir que era un caso que merecía la pena revisar. Y estas dos leyes se refieren básicamente a eso, a la corrupción. Y entonces hay casos muy expresos que se refieren solo a algunos de sus aspectos, y es lo único que motivó la atención en su momento del Congreso en su sala plena, que lo aprobó por unanimidad. El primer artículo parece desconexo, se refiere a abuso de autoridad, el segundo a colusión, el tercero a peculado doloso y culposo, el cuarto a peculado de uso, el quinto a tráfico de influencias, el sexto a enriquecimiento ilícito y una incorporación normativa en el séptimo referido al soborno internacional pasivo. ¿Qué tienen en común todos estos artículos? Que forman parte de un gran capítulo del derecho penal parte especial, o de la parte especial del derecho penal, delitos contra la administración pública, que es más o menos como a mí nominado la presentación que me corresponde esta tarde. Delitos contra la administración pública. Y entonces las críticas van desde que la enmienda, en vez de ser una muestra o evidencia de una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, representó jurídicamente lo contrario. Y entre que las propuestas por incrementar las penas no eran suficientes. Recién estuvo entre nosotros los magistrados del Poder Judicial un invitado de Lima, profesor de la Universidad Católica del Perú, Dino Carlos Carocorio, y a propósito de esta temática nos recordaba los desencuentros de estas enmiendas normativas y de las necesidades que en su concepto parecían justificar la primera ley que después fue desandada por la segunda. Y él decía que no había razón para rasgarse las vestiduras y hacer tanto escándalo como se había escuchado en Rosa María Palacios y en los representantes de las ONGs, porque las leyes como las de corrupción o de tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito tenían todas las características de lo que se llama en esa muy actual tecnología del derecho penal del enemigo. Esas leyes que modificaban el capítulo de delitos contra la administración pública tenían características de ser recetas del derecho penal del enemigo, porque en su concepto suponía adelantar la barrera punitiva a momentos anteriores a la consumación del delito y afectar a la persona cuando, de acuerdo al camino del delito, se podía reconocer solo acto de ideación o a lo sumo preparación, pero no de ejecución. Él decía, esa es una de las características del derecho penal del enemigo. Segunda característica que cumplen estas leyes es que se relajan las garantías ciudadanas en la lucha contra el crimen. Y decía esto de los casos de corrupción refiriéndose en concreto al enriquecimiento ilícito, porque decía, esto supone invertir la carga de la prueba, y eso es relajar la garantía del ciudadano, porque el imputado es un ciudadano, pero en concepto del llamado derecho penal del enemigo, el ciudadano imputado muta, se convierte en un enemigo, y al enemigo se lo debe tratar diferente. Y es por eso que las garantías que son, no del amigo imputado, sino del imputado, del ciudadano imputado, no son las mismas que las garantías que
se dispensa al enemigo. Y decía, la mejor evidencia es la inversión de la carga de la prueba, porque todo el derecho penal garantista se agota en reconocer que la máxima del derecho penal en su versión procesal es la presunción de inocencia, y en consecuencia el Ministerio Público tiene que probar la responsabilidad penal, pero en el delito de enriquecimiento ilícito la responsabilidad penal no la prueba el Ministerio Público. La inocencia tiene que probarla al imputado, se invierte la carga de la prueba. Entonces él decía, esa es una seña clara de que cumple con este segundo requisito del llamado derecho penal del enemigo. Y finalmente decía, estas enmiendas cumplen con este tercer requisito del derecho penal del enemigo, cuál es el incremento injustificado de las penas, que es lo que se ve en estas enmiendas normativas. Y yo me quedé un poco preocupado, por lo menos confundido. Si realmente eso era así, es que realmente el legislador, la propuesta del Poder Judicial había sido tan descorazonada, tan poco gentil con el imputado, funcionario o servidor de la administración pública que osaba en desafiar las normas de pacífica convivencia. Me quedé un poco confundido. Pero felizmente recordé en ese momento una sola norma, el artículo 189 del Código Penal, que regula el delito de robo agravado. Y entonces pronto se disiparon mis preocupaciones, mis confusiones y mis dudas, porque como van a ver ustedes, las enmiendas normativas y el texto original del Código Penal refieren a sanciones punitivas que distan mucho de lo que podría ser una receta dura como la del derecho penal del enemigo, porque solo basta recordar que aquello que no se estima como propuesta o receta del derecho penal del enemigo, la regulación del delito de robo agravado, que no es del derecho penal del enemigo, sino del derecho penal del ciudadano, del amigo, establece sanciones mucho mayores a todo esto que ha originado todo un debate de la gente de a pie, de los periodistas, de los defensores de algunos intereses a través de las ONGs. Nadie ha reparado en un delito tan común como el de robo agravado, que tiene una pena claramente más alta que cualquiera de los delitos de que vamos a hablar dentro del capítulo de delitos contra la administración pública. Entonces, allí empezaba a darme cuenta que la inferencia de Dino Carlos Carocoria parecía representar un argumento efectista, no real. Y entonces, ¿por qué tenemos que ocuparnos de algo que parece que no gana en puntos, no gana en afecto, no gana en interés, si finalmente no se evidencia como algo recurrente en la práctica judicial? ¿Y qué interés puede tener para los alumnos si van a estudiar algo que quizá no les ocupe la atención cuando sean profesionales, y sobre todo no les dé motivo para ganar algo de dinero? Mejor estudiemos otra cosa. Pues bien, es importante sí hacerlo, porque el Código Penal ha sufrido una serie de enmiendas desde su promulgación en 1991. Y ustedes podrán constatarlo revisando simplemente su Código Penal, y advertirán en los diferentes capítulos, sobre todo en los delitos contra el patrimonio, como el que mencioné, el robo agravado, o en los delitos contra la indemnidad y libertad sexual, que han sufrido reales modificaciones solo para endurecer en la mayoría de los casos la sanción penal. Y aparece ya desdibujada totalmente la política criminal descriminalizadora y despenalizadora, declarada así en la exposición de motivo del Código Penal. Pero parece ser que esta vez llegó el turno al capítulo de delitos contra la administración pública. Bueno, conceptos de teoría del delito, de teoría de la pena, se aplican sin duda
a estos delitos contra la administración pública. Simplemente voy a mencionar algunas cosas y después vamos a revisar las leyes y espero que las mejores propuestas sean acogidas por este diploma para que merezcan mínimamente un reconocimiento y, por qué no, un panetón Donofrio para Navidad. Los delitos contra la administración pública son los llamados o conocidos en la clasificación tradicional de los delitos, son conocidos como delitos especiales. Y los delitos contra la administración pública son delitos especiales porque los sujetos activos son sujetos especiales, es decir, los funcionarios o servidores públicos son sujetos especiales, nada comunes respecto a los demás sujetos de derecho. Tienen algo que los hace especiales como para decir que los delitos que puedan cometer merecen un trato diferenciado. No es una infracción al principio de igualdad tratar a los funcionarios y servidores públicos de manera diferente. ¿No es acaso motivo para pensar en aquella norma constitucional que dice que el plazo de prescripción cuando se trata de delitos contra el patrimonio del Estado se duplica